Amigos televidentes, continuamos considerando la noche. Hay una máxima que dice en comunicación, mercadeo, que el contenido es el rey. Y como el contenido es el rey, tenemos que hablar de la Navidad, tenemos que hablar del Niño Jesús, tenemos que hablar del Año Nuevo, de las tradiciones, de las festividades. Y hoy vamos a hacerlo en un entorno religioso, de esas tradiciones católicas que viene celebrándose del nacimiento del Niño Jesús. Pero no somos expertos, vamos a dejar que los expertos sean que hablen sobre este tema, o personas que tienen más conocimiento, más versados en la materia. Y hoy vamos a conversar con el diácono Fray Fran Luis de la Cruz, que va a estar con nosotros, que en otra ocasión ha estado con nosotros, pero hoy vamos a hablar de este tema específicamente. Don Fran, bienvenido a Cerrando la Noche otra vez. Muchas gracias. Ya yo siento que este programa, yo soy parte de él. Es así, es así. Aquí las personas que vienen con mensajes positivos son parte de este espacio. Pero hay que decirle a don Fran que no es que se siente, asúmase como parte de este esfuerzo de educación. Muchas que gracias. Uno cada noche pretende hacer. Eso es lo más importante. Y de entrada, Giovanni habla, bueno, vamos a hablar de la Navidad. ¿Cómo se llega a la conclusión, don Fran, que el 25 de diciembre nace el Niño Jesús? Esa es una cuestión bastante interesante. Tenemos que mirarlo desde dos perspectivas. Primero, la Iglesia Católica, todos sabemos que nace en un contexto de dos fenómenos interesantes. Por un lado, el fenómeno de la religión judía, que era muy rabiosa defendiendo sus posturas, y por otro lado, el Imperio Romano. Entonces, la Navidad como tal es una celebración romana que se celebraba al dios Soli. Su dios era Saturno. En el invierno, los romanos tenían una fiesta para celebrar el final del tiempo del invierno, o el inicio del invierno, ¿no? De la primavera. Y entonces, para significar que iba a concluir ese periodo en donde las temperaturas pues bajaban, se tenían unas festividades al Sol Invictus. Y esta festividad, una vez la Iglesia Católica recibe a partir del Edicto de Milán, año 313, del emperador Constantino, un genio político, hay que decirlo así, del cual Dios mismo se vale para que la Iglesia Católica goce de la paz. La paz, ese fenómeno se llama la paz constantiniana. En el año 313, el emperador Constantino firma en Milán el famoso Edicto de Milán, por el cual la Iglesia Católica pasa a ser la iglesia oficial del Imperio Romano. A partir de ese acontecimiento, fundamentalmente el año 328, la iglesia sale de las catacumbas y ahora el mismo imperio y el emperador comienza a cederle espacios. Le cede templos que eran dedicados a otros dioses. Y entonces la iglesia que ve esta festividad al Sol Invictus, dice, pero nuestro sol es Jesús, el sol, porque el mismo Jesús se identifica en el Evangelio: yo soy la luz del mundo. Y Zacarías, el papá de Juan el Bautista, dice que Jesús es el sol que nace de lo alto. Es una idea. Entonces, Jesús, es interesante definir, no necesariamente nació el 25 de diciembre. Probablemente naciera en la primavera, muy probablemente. Ahora, esa fiesta la iglesia la asume como era una celebración pagana, hasta el momento en que la iglesia tiene esos espacios del imperio y entonces comienza a cristianizar
toda la cultura del paganismo. Es una estrategia de expansión de la iglesia Exacto. para coincidir con la fiesta pagana École, e imponerse el criterio Exacto. religioso. No imponer. Ese es interesante. Que quizás la palabra no sea imponer. Ahora, que de plano, esa misma fiesta, en este momento, año 2022, está paganizándose de nuevo. Tendríamos que volver a cristianizarla. ¿Qué es cristianizar? Es que el centro de esa celebración es Jesús para nosotros en Occidente. Esa es una celebración en donde Navidad es Jesús y Jesús es la Navidad. ¿Qué significa la palabra Navidad? La palabra Navidad significa natividad, nacimiento. Entonces lo que se celebra es el nacimiento de. Fíjate que justamente hoy, día 22, es la noche más larga del año. ¿Ok? Ya eso te da. Entonces, esa celebración romana duraba una semana y el día más importante era entre el 25 y el 27. Incluso en Roma había una costumbre que tanto el emperador como sus súbditos llevaban regalos a las casas. Un poco lo que nosotros también hacemos después de cristianizar la fiesta. Entonces, la fiesta como tal no nace cristianamente hasta el siglo IV. Es importante, por eso te digo que hay que verlo desde dos perspectivas. Hay un tema que se llama el calendario litúrgico. Entonces, la fiesta de la Navidad, la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, son tres fiestas que no son de origen cristiano. ¿Ok? La Pascua es una celebración judía. El Pentecostés es una celebración judía. Y la Navidad era una celebración, insisto, de los romanos. Ahora, ¿la iglesia se acercó a las expresiones culturales de esas épocas? Claro que sí. Entonces, ahora viene cómo sucede la cristianización de esos acontecimientos. Por ejemplo, la Pascua judía, recuérdate que la Semana Santa, Jesús lo crucifican el viernes porque ese día siguiente era la celebración de la Pascua judía. Y por eso hay que quitarlo de la cruz antes de que caiga el sol, porque ya el día siguiente eso era un día sagrado, era la Pascua judía. Entonces, al coincidir la Pascua, la pasión, la muerte de Jesús en la Pascua judía, pues la celebración de la Pascua cristiana, ¿qué fecha esa? Porque coincidió. Una coincidencia. Y luego Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, llega también justo en una fiesta judía, que era la fiesta de Pentecostés. Entonces, esta celebración de la Navidad es la expresión, dice, bueno, pero nosotros no tenemos la fecha precisa del nacimiento de Jesús. No se conoce, vamos a estar claros con eso. O sea, la fecha precisa del nacimiento no se tiene. O sea, no hay un dato bíblico que te diga fue en tal fecha, en tal mes. Los teólogos presumen, por el viaje que hace José y María a Belén, que eso pudo haber sucedido en la primavera, no en el invierno. ¿Ok? En Marzo, en el abril. invierno es difícil En movilizarse. invierno es difícil. Exacto. Entonces, las temperaturas son implacables. Una mujer embarazada que iba a un censo, porque el acontecimiento del nacimiento del Hijo de Dios, que es lo que celebramos, eso sí es bíblico. Y de eso no hay duda. Vamos a estar claros. De eso no hay duda, de que hubo un nacimiento, de que hay un niño que en la historia está registrado como un ser humano que nació y vivió en un contexto histórico, en un momento en el que los teólogos y los biblistas lo identifican, porque tanto los evangelistas, todos los evangelistas hablan de unas figuras como Herodes, Pilato, son figuras que están en un segundo plano por lo que sucedió con Jesús. Entonces la Navidad, repito, insisto, para terminar esa idea, la Navidad
es el acontecimiento en que la Iglesia Católica celebra el nacimiento del Hijo de Dios. Punto. A uno, yo le prometí, cuando inició la conversación, Sí. que iba a tratar de interrumpir. Es que no hay forma, Junior, es que no hay forma, forma. Siempre hay. Porque es un asunto que la conversación se va desarrollando. Claro. Siempre curiosidades. Y recuerdo que la primera participación de don Fran en este programa fue justamente para la Semana Santa, Claro. hablando de las Pascuas. Y un poco la pérdida de la tradición. Pero ahora reflexionando, yo no sé si es que hay una pérdida de tradición o si es que vía la genética estamos recuperando la tradición no cristiana de la celebración de esas fiestas, que no implica necesariamente un alejamiento de las creencias. Ojalá que fuera eso. Bueno, explico. Sí, ¿por qué? Porque lamentablemente esa cultura romana tenía, esa celebración tenía unos valores de por medio y unos valores que no necesariamente se están descubriendo y encontrándose hoy día en lo que estamos celebrando. ¿Por qué? Porque, insisto, era una celebración seria, una celebración que tenía que ver con, podríamos decir así, como con el renacimiento anual. Esa es una idea interesante. O sea, lo que celebraba el romano en esa celebración era una especie, porque los romanos tenían muchos dioses. Como nacimiento de la sociedad, un nacimiento como recogimiento del ser. Sí. O celebración, vino, comida. Las dos cosas. Pero en esa, por eso te digo, al Dios que se le celebra en esa celebración de la Navidad romana es a Saturno, Dios del Sol. Entonces, había de por medio unos valores. ¿Cuál es la preocupación nuestra hoy día con esta celebración? Y por eso yo digo que probablemente haya que nuevamente cristianizar esta celebración. Mira, aquí tendríamos que hacer una especie de, podríamos hablar de cultura dominante. El mundo anglosajón, sobre todo con la influencia grande de Inglaterra, al colonizar a Norteamérica, es una cultura dominante. Y esa cultura dominante ha ido penetrando y sustituyendo una serie de celebraciones nuestras, porque nosotros también pues tenemos culturas débiles. Y aquí tendremos que obligatoriamente hablar sobre educación. O sea, tú en octubre, a final de octubre, tú ves aquí las tiendas llenas de telaraña, para Halloween. Para Halloween. ¿Qué es eso? Eso es una celebración anglosajona que nos ha llegado a través de los norteamericanos. Y así, por ejemplo, hoy día, ¿qué es una cultura dominante? Hoy día tú entras a Netflix, que es, valga la cuña, pero que es el proveedor de streaming más poderoso. La principal plataforma. Busca una película sobre Jesús de Nazaret. Pero sin embargo te aparecen 155 de Papá Noel o de Santa Claus. Cultura dominante. O sea, el niño Jesús, el nacimiento del niño Jesús, es lo que hace 20, 30 años todos nosotros celebrábamos. No, en nuestra época. En nuestra época, eso era la película que se veía en el entonces. Muñequitos, películas y musicales alegóricos al momento. Y para el día 6, ¿qué hacíamos nosotros? Le poníamos agua a los reyes, hierba, galletas. ¿Éramos muy inocentes o ignorantes? No. Había una cultura nuestra que nos habían traído los colonizadores, los españoles, y nos habían inculturizado. Esta cultura es más dominante porque en España, para ponerte un ejemplo, en España hay
todo un desfile de los Reyes Magos. Como existía aquí en La Mella con los bomberos. Y las alcaldías promovían eso. Pero en España no se celebra a Papá Noel ni a Santa Claus. ¿Tú me entiendes? O sea, eso te da un indicador de lo que es una cultura débil por la falta de educación. Porque si hay algo que te da un indicador de la educación de un pueblo, es cómo se manejan las culturas de ese pueblo, lo que es propio, autóctono de ese pueblo y cómo se defiende esa cultura. Porque no he contestado tu pregunta. Esa cultura dominante ha sacado totalmente lo que es el valor de la Navidad y nos han llevado a todo un comercio, pero vulgar. Entonces, toda la celebración gira en torno a vender cosas, que es la gran diferencia de la celebración de la Semana Santa. Aunque la gente se va para los playa, resort, río. Sin embargo, en Semana Santa no hay una contaminación de un doble sueldo. Papeleta. Ahora mismo, para tú salir a la calle, tienes que tener, porque la gente anda tirada en la calle comprando cosas. Entonces, eso contamina la celebración. Mira, una de las cosas más interesantes de este tiempo de la Navidad es el encuentro familiar, que era una de las cosas fundamentales que tenía la cultura romana. Eso era fundamental. La familia se encontraba y celebraba un renacer de su vida. Un renacer de su vida. Por eso te digo, ojalá que la sociedad tenga la intención de devolverla a su origen, porque no era mala. No era, como era una celebración noble, la Iglesia Católica dice, no, pero en vez de nosotros estar celebrando a un sol, que es un astro, que es una creación, vamos a celebrarle esta fiesta al nacimiento del verdadero creador de todo. Don Fran Luis, con su permiso, tenemos que irnos a una pausa. Y ahora conversamos con don Fran Luis de la Cruz, diácono, de este tema interesante, lo que es la Navidad, el Niño Jesús, las tradiciones. Habló el diácono de algo interesantísimo, que es conservar nuestra cultura. Lamentablemente le hemos ido perdiendo porque nos han importado cultura anglosajona y europea y hemos perdido la nuestra. Vamos a la pausa y volvemos con esta interesante entrevista.